A nosotros nunca nos consultaron. Sí, exactamente ese es el tema. Nunca se dio la información. Pues yo asisto a esa consulta, fue una mínima participación de gente, no sabían ni a qué iba. A lo último hacen que no sé qué, que no sé cuándo, que ya se acabó la reunión y que todo, para la votación de sí al proyecto del tren. O sea, el mismo día. Sí, yo como no entendía y no entendíamos nada, fuimos y dijimos sí. ¿Pero por qué? Porque te lo dicen así muy bonito. Se habló del proyecto, lo básico, que este proyecto trae desarrollo, trae empleos, trae educación. Entonces después ibas a votar. Entonces la pregunta es, ¿quién vota en contra del desarrollo? En contra de que no hay empleos. Entonces es una elección que iba intencionada al voto sí. No hubo una consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada. Por ejemplo, los compañeros que están al lado de las vías, ellos hablan chol. ¿Cómo les explicas el proceso de expropiación? Que ellos tienen que irse, ¿no? O sea, quedan desamparados. Ni siquiera entendieron qué es lo que estaba sucediendo, no simplemente, a ver, firma aquí y toma. Y las personas que son afectadas muchas veces ahorita están trabajando para el tren. Y en otro momento estuvieron promoviendo el tren porque les dijeron, te voy a dar una beca por 4 meses para que tú hagas algo que se llamaban brigadas comunitarias, para que hables a favor del tren. Entonces esos procesos lo que hacen es que pues cooptan, ¿no?, a los jóvenes y les dan como solo la visión positiva de las cosas y no hay como una visión que pueda ser crítica. Las consultas no han sido conforme a lo establecido por la OIT, tampoco ha sido una consulta que ha sido informada con las comunidades, ni que ha permitido el diálogo con las comunidades, sino más una consulta de sí-no. La consulta en realidad en México es una simulación. La consulta no sirve para absolutamente nada. Esta consulta indígena que está reconocida en el convenio 169 de la OIT, una vez de que logran las firmas pueden decir que sí a favor o en contra y es irrelevante al fin y al cabo, ¿no? Entonces sí hay un intento por desarticular las comunidades para que no se organicen en contra del tren, y además es en un contexto en el cual las poblaciones rurales en México han vivido en miseria extrema y una degradación del campo mexicano durante más de medio siglo, ¿no? Hay lugares donde no hay escuelas, hay lugares donde no hay drenajes, entonces que llegue alguien y te diga, va a pasar aquí ese tren y vas a poder vender tus productos, tener trabajo, ¿no? Claro, la gente dice que sí, ¿no? Más allá de que si te consultaron o no, decías que sí porque te iba a beneficiar. Pero ¿qué pasa cuando empieza a desarrollarse y ves que es todo lo contrario? El tren no está operando todavía y hay esos conflictos, ¿no? Beneficia, nos beneficia porque nosotros no tenemos carretera, nomás ese caminito tenemos, no tenemos luz, no tenemos agua, sí tenemos, pero pozos. Sí, va a estar bueno, no creo que va a estar muy malo. Un ratito vamos a estar en México, ¿qué no pasa hasta Villahermosa? Nomás a Mérida. Pues de cualquier modo, Mérida, también van a hacer una parada aquí, en Vida y Esperanza, sí. ¿No es cierto? ¿No nos van a dejar una parada aquí? Ellos pensaron que el tren iba a parar en la comunidad de ellos y todos votaron engañados que sí. No, que iba a pasar el tren y cuando pase, haga su parada del tren, van a vender artesanías, va a prosperar, mas no les dijeron cómo está la verdad. A muchos les pagaron sus tierras, hubo otros que no quisieron recibir el dinero y se les quitó el gobierno este. Mucha gente piensa que el tren es como el tren antiguo. Todavía platican mucho de la experiencia de transportarse en el tren. Era un medio de transporte que conectaba todas las comunidades y la gente podía pedir parada, bajarse en la siguiente comunidad, podían subir a ventas, llevar cosas, ir a las vaquerías. Y entonces hay una idea romántica y favorable hacia que haya un tren. No se les ha dicho de manera clara, es que es un tren turístico. No va a haber paradas,
en cada pueblo, no te vas a poder bajar, o sea, el tren va a venir de la zona arqueológica de Chichén Itzá, ¿no? Pasar a Valladolid y de ahí a Tulum, ¿no? De cierta forma, pues el Estado fue muy inteligente porque jugó con la memoria histórica, ¿no? Ya se dieron cuenta las comunidades que como tal el tren no va a traer algún beneficio dentro de las comunidades, ¿no? Y sí va a traer, por ejemplo, división física, problemas como inundaciones posiblemente porque creas una barrera física, ¿no? Que el Tren Maya es un megaproyecto donde implica el tramo que conecta 5 estados del país, ¿no? Donde aproximadamente se habla de más o menos 1.500 kilómetros de recorrido de un tren, con aproximadamente 19 estaciones también para poder desarrollar allá polos de desarrollo o ciudades sustentables que le llama el gobierno, ¿no? Y es un proyecto de regionalización que además cierra todo el Golfo de México, que va desde la punta de Florida hasta Cancún, ¿no? Entonces cierra todo el Golfo de México en un corredor industrial, económico, donde pasan gasoductos, donde pasan trenes, donde pasan los corredores económicos que tiene el paso de una de las fronteras más circuladas del mundo. Son los dos grandes proyectos, un corredor industrial en el centro del país que conecte el Atlántico con el Pacífico para transportar todas las mercancías y poner en medio pues toda una zona industrial de maquilación de productos para que salgan listos del otro lado, ¿no? Cuando Fonatur plantea este tren, se plantea a los ojos o de manera pública como un tren turístico. De ahí el nombre Tren Maya. Y se vende así como una primera instancia, pero en el proyecto de Fonatur dice que solo el 30% va a ser turístico y el 70% va a ser de carga, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que carga? Dice Fonatur, hay 14 productos relevantes para la importación y entre ellos destaca el cerdo, el otro es la palma africana. Ese proyecto de integración que no era antes con el ferrocarril tiene cientos de años. La diferencia con este tren, además de las múltiples disputas que hay entre empresarios mexicanos y capital estadounidense más que nada, es que se divide por tramos. No es un solo proyecto, ¿no? Son varios proyectos chiquitos que se dividen a capitales distintos, a empresarios distintos, a grupos políticos distintos y también rompen los permisos de esa manera, los permisos ambientales, entonces ya no existe un solo permiso, ¿no? Pero también está involucrada la Sedena en la construcción, pero va a quedar como operador también del tren. En principio, tú no puedes darle al ejército a que entre una actividad económica porque no es su papel. Y hay una modificación del reglamento para que el ejército pueda ocuparlo sin necesidad de pasar por un proceso, ¿no? Pensamos eso no se puede, eso es ilegal, ¿no? El gobierno mexicano, para evitar, en este caso, tropiezos y atrasos en su obra, ha implementado varios decretos y acuerdos. En esos acuerdos y decretos ha ido de la mano con el ejército. Por eso ha ido formando varias líneas de darle la autoridad y responsabilidad al ejército, principalmente en la parte de crear una empresa que se llama Olmeca Mexica Maya y que esta empresa va a ser la responsable de la administración, promoción y de la recuperación de la inversión del Tren Maya por parte del gobierno mexicano. Es decir, los militares van a ser los que están fungiendo como si fueran los dueños o los patrones como una empresa. El gobierno hace otro decreto donde le permite al ejército no más hacer la administración, sino también la obra. Y ellos son los que a su vez subcontratan a otras empresas para hacer esto. Detrás de esto pues está el militarismo, pero también en el supuesto justificativo del gobierno de López Obrador es que le da supuesta seguridad a su proyecto. Esto viene acompañado de otra ley. Quisieron legalizar de la represión la ley de seguridad interior, de que te pueden matar si protestas. Y entonces digo, no manches, esto va a implicar de que haya una guerra civil. Y esto para nosotros es de lo más grave, ¿no? La llegada de los militares. Porque antes nunca veíamos militares en las playas. Y es una sensación muy fuerte ver ahí a gente armada y ver que los turistas se toman fotos y los niños.
en la península, la mayoría de la gente todavía confía en los militares, o sea, ve bien que lleguen militares. Porque aunque sabemos que han realizado acciones en contra de la población, siento que no ha habido, al menos aquí, una memoria histórica que pueda determinar que realizan acciones como negativas, como en otros lugares sí ha pasado en México, ¿no? Entonces, de cierta forma, el respeto se mantiene, ¿no? Y pues todos dicen, no, pues son militares, no hay que meterse con ellos. Y aquí en esta región, la estrategia para la entrada de militares es a través del servicio a las escuelas. Los militares van a pintar las escuelas, hacen jornadas para corte de cabello en los pueblos, están con una estrategia de penetración muy fuerte. La gente pues lo ve bien, o sea, todo fue a partir del tren. Entonces ahorita que entra la milicia es otro tema porque también menos la gente habla. Y si agregamos al narco, menos. Entonces hay como un caldo que se está cociendo acá, muy fuerte. Entonces, si fuera solamente el tren, pues dice uno, pues es como un autobús más. Hablan de transformar la península. En ese aspecto se han sido muy claros, ¿no? El Tren Maya no es un proyecto de tren, es un proyecto de reordenamiento territorial. Lo que quieren es generar un control geopolítico de esta zona. Para poder hacer uso de todos los recursos que tenemos como pueblo y que durante muchos años hemos ido cuidando, ¿no? Entonces, nos parece como muy alarmante y muy preocupante que aún no se quiere entregar la información precisa sobre ese proyecto. Y pues este reordenamiento territorial pues no es más que modificar la propiedad de la tierra, ¿no? Que es algo que se inició en México desde los años 90, en el año 92, con la transformación del artículo 27 constitucional, ¿no? Y que ahora cuando se habla de reordenamiento territorial, pues pretende justo modificar eso, ¿no? O sea, que haya zonas económicas especiales, que haya corredores, que haya la posibilidad de crear zonas urbanas en donde no es posible crear una zona urbana de acuerdo a cómo está estructurado el ejido, ¿no? Sino pretenden hacer ciudades nuevas, ¿no? O sea, pero lo que más preocupa es esos centros poblacionales, ¿no? Es ese modelo de desarrollo de urbanización. De hecho, hay un pueblo que se llama Plan de San Luis. Ese era un pueblo, un ejido que el gobierno federal lo compró todo. Nomás le dejaron el área donde está su casa. Y lo demás es del gobierno federal ahora, propiedad de la Sedena. Porque ahí van a desarrollar un complejo turístico. ¿Por qué? Porque ahí detectaron que hay agua allá abajo. No puedes hacer nada porque la gente de la comunidad pues lo permite. Siempre hay dinero de por medio, entonces tenlo por seguro que la gente con poco dinero que le van proporcionando por el hecho de que se lo dan y lo apoyan, ellos están permitiendo todo eso, más sin embargo no se ponen a ver más allá el impacto que van causando. Y es necesario que a nivel internacional sepan que dentro del área núcleo de Calakmul están intentando hacer complejos turísticos y ya están derribando la selva. Estos son los edificios, 4 edificios, con estos son 5. Este es estacionamiento y es estacionamiento también. Ya veo. Bueno, estamos aquí en el kilómetro 49 de la carretera que va de Nuevo Conguas a la reserva de Calakmul. Podemos observar cómo están talando árboles. Y recordemos que esta es una reserva de la biosfera. Y se especifica en las leyes ambientales de México que en las reservas de la biosfera, en el núcleo, no se debe de tumbar ni un árbol. Pues es prohibido para otros, pero para el gobierno no. Y como tiene declarado que es una obra prioritaria y la ley le permite que al ser una obra prioritaria de la nación, nada, ni amparos, nada lo detiene. La reserva de la biosfera de Calakmul es un patrimonio mixto de la humanidad, ¿no? Nos compete opinar y defenderlo entre todos, tanto para México como para también gente de afuera, ¿no? Nosotros nos prohíben entrar en la reserva, pasear ahí, incluso cortar leñas secas,
Si es área restringida, es restringido para todos, ¿no? En términos ecológicos es el segundo sitio más importante, solo después del Amazonas. O sea, tienes un corredor biológico, conecta la selva lacandona con la selva guatemalteca, es uno de los sitios donde queda el jaguar, y pues el Tren Maya planea atravesar esta reserva, ¿no? Nosotros ya pusimos una denuncia ante Naciones Unidas con varias organizaciones civiles de acá de la península y fue desechada. Por eso sabemos que Naciones Unidas ahorita está de acuerdo con el gobierno. La ONU tiene distintos organismos y dentro de esos organismos está la UNESCO. Y dentro de la UNESCO hay diferentes estructuras. Y hay una estructura de la que habla sobre los patrimonios. Hay uno que le llaman patrimonio mixto de áreas naturales. En el primer momento que se presentó Rogelio Jiménez Pons, cuando él era director de Fonatur, una de las preguntas básicas fue esa: ¿tienes la autorización de la UNESCO? Siendo Patrimonio Mundial de la Humanidad, debe de haber un acuerdo, o puede haber un documento o un dictamen, o puede hacer unas observaciones. Pero hasta ahorita no ha respondido nada. Es decir, al final la UNESCO se está cerrando de ojos, se está siendo la que no sabe, y el gobierno federal, ni Fonatur, ni la Sedena, ni la misma UNESCO enseña algún documento. Cuando hace uno un estudio del clima y se da cuenta uno de los efectos que genera este tipo de reserva, que son 724,000 hectáreas, al igual que la Amazonía, somos los que generamos el mayor oxígeno hacia Europa. Por eso a mí me llama la atención cuando gente que no conoce de la ciudad dice barbaridad y media sin conocer que no va a pasar nada con el cambio climático. Uno, dos, es la ignorancia completa, o se quieren cerrar de ojos, o la otra es la justificación de un proyecto que no tiene ni siquiera un buen proceso de construcción. Entonces, si Calakmul es este patrimonio mundial de la humanidad, pues sería una responsabilidad de todos los humanos pedir una respuesta clara y precisa porque se está afectando este patrimonio. Digamos, ahí le podemos dejar que la UNESCO pues no está respondiendo a su responsabilidad histórica del cuidado de la naturaleza y del patrimonio de la humanidad, ¿no? Sí quiero ver un tren, pero no me gustó lo que hacen de que cortan la naturaleza. No me gusta. Afectaron mucho a la población de jaguares, talaron muchas selvas, destruyeron muchos sitios arqueológicos. De hecho, hemos hablado con trabajadores de la obra y ellos mismos están asombrados de toda la destrucción que tienen que hacer. Y ellos me decían, es que hay más de 100 cenotes en esta zona. Y les digo, ¿y cómo entonces vienen a construir aquí? Son órdenes del gobierno, tenemos que pasar por aquí. Dimos cuenta que estaba un hueco por abajo. Cuando le golpeé la tapa, y se fue. Oye, es que precioso está, ¿no? Salen los pescados, salen todo allá adentro. Pero está abajo una cueva grande, está como más o menos como unos 20, 30 metros, creo. Está unas escaleras donde creo que bajaban antiguamente los mayas para bañarse. Pero toda esa línea pues va destruyéndose. La máquina misma va tapando todo con piedras y todo eso. Nos están afectando muchos campesinos por el paso de aquel lado. ¿Cómo podemos pasar el ganado? Nosotros caminamos con las vacas para allá y para acá, para allá y para acá, y ahora pues no podemos. No me gustó que las pagas de cada ejido fueron diferentes. A uno les tocó más, a otro les tocó menos. Valoran el metro de cuadrado de tierra en 7 pesos y a lo último el pueblo dijo no. A mí me das 30 pesos por metro y te lo acepto, y si no, no. Al último, como dijeron que te ofrecemos 20 pesos por metro y si no, expropiamos. Pues la gente dijo, está bien los 20. Cuando yo detecté que andaban malas cosas, me levanté, nos levantamos aquí también en Samuel, porque me falsificaron mi firma, mi sello, falsificaron actas de asamblea,
y así pagaron supuestamente la ocupación previa del ejido. Hubo un proceso irregular sobre fraude en varios ejidos aquí en el sur de Campeche, y en este proceso pues se llevó una muy buena cantidad de dinero, y pues los comisarios ejidales fueron criminalizados y acusados por parte del gobierno. Los involucraron, los inculparon cuando esta empresa de Barrientos y Asociados se robó el dinero. Ellos quedaron como los culpables. El Tren plantea en su proyecto que va a haber una reconstrucción del tejido social, pero está pasando todo lo contrario, nada más en la mera construcción, ¿no? Es muy preocupante, aquí la gente estaba bien y ahora la gente están casi peleándose entre todos por el tren, por la política, por el dinero. Hay una división muy fuerte. Son las mismas comunidades las que están como agrediendo, ¿no? o creando esa inseguridad para algunos compañeros que están en resistencia, pues desde el poder en las mismas comunidades para crear la confrontación, la división, la compra de conciencias. La gente recibe un montón de dinero del gobierno por medio de becas. Tienen mucho que perder. Se ha movido mucho dinero. Becas, la Universidad Benito Juárez, el apoyo a los 65 y más, becas para niñez. O sea, hay mucho dinero. Y es como decir, ¿cómo voy a ir en contra de esto que me está ayudando ahora? Que ahora sí me está ayudando. O sea, es una tristeza y a la vez rabia, impotencia en saber que todo lo que utiliza el gobierno prácticamente jugó con la necesidad de la gente. En México matan a los activistas, ¿no? Y justamente lo hacen como para que todos se enteren, ¿no? Como murió tal persona en defensa de tal y que se conozca, porque no queremos que alguien más lo haga, ¿no? Ese es el terror, ¿no? Y que eso ha sido, yo creo que historia desde la conquista, ¿no? Te trabajo psicológicamente para que pues no te levantes. Esa estrategia de dividir y vencerás ha sido la estrategia que ha utilizado el PRI desde hace muchos años. Entonces, cuando llega López Obrador a la presidencia, utiliza esta misma configuración política en la que se encuentra México. Divide la península, pasando todo por tramos distintos, cambiando las rutas, no haciendo claro, no siendo transparentes, entonces no saben por dónde luchar, qué es lo que hay que hacer. Meten confusión a las comunidades y en medio de la confusión ya derrumbaron quién sabe cuántas hectáreas de selva y están construyendo el tramo del tren. Y una de las cosas que estuvieron haciendo fue contratar un bufete de abogados o contratar a personas que iban a tocar a las puertas, ofrecerles ciertas cosas, ¿no? Construyeron unas casas mierdísimas en la península en la cual ponían las hamacas en las esquinas. Entonces son gente que ni siquiera sabe cómo viven las personas en la península de Yucatán. Pero lo que sí tienen muy claro es la idea de cómo dividen las comunidades, que es algo que ha operado por muchísimos años y es una estrategia que vieron después de la llamada guerra de castas, cómo lograron la división también de las comunidades mayas. ¿Para qué utilizaría el pueblo maya un tren? ¿Para viajar? ¿Será que para eso necesitamos un tren, para que viajemos, ¿no? Entonces ahí está la mentira, ¿no? Porque los que realmente necesitan un tren son las empresas. ¿Cómo es posible que se intente construir un modelo de desarrollo, un modelo económico en un territorio donde ampliamente está conformado por pueblos indígenas, por el pueblo maya, donde el Estado decida cómo nosotros tenemos que vivir y cómo nosotros tenemos que tener un modo de vida? Violenta, o sea, cuando decimos esto del derecho a la libre determinación, a la autonomía, nos referimos que violentan nuestra manera de vivir. No vemos a la naturaleza como un recurso, como un material que se puede intercambiar por otro material, que en este caso es el dinero, ¿no? Nosotros tenemos otras necesidades como pueblos. Ahí donde entra la violación del derecho y la afectación del derecho, ¿no? Porque estás afectando mis intereses. Nunca me preguntaste lo que realmente yo quería, cómo lo quería y por qué lo quería, y con cuánto, ¿no? E incluso lo digo reiteradamente, va porque va. Todo lo que está proyectado para el tren a largo plazo tiene impactos muy graves sobre el territorio, sobre la identidad, sobre los pueblos. Que la gente de fuera lo que dice, bueno, es que
van a tener trabajo, van a tener dinero. Entonces no se comprende cómo el propio pensamiento maya que desaparezca en una familia, o que en una familia la abuela habla maya, la mamá un poquito y el hijo no habla para nada. Esa pérdida es algo muy importante, sumamente valioso, pero pues no se dimensiona de esa manera. ¿Qué es lo que quiere realmente el sistema? Que nos olvidemos de dónde venimos, que dejemos de sentir este amor, ese sentimiento hacia la tierra, hacia la selva, hacia las abejas, hacia la milpa. ¿Para qué? Para que no digamos nada cuando vengan proyectos como este del tren y digamos orgullosos, queremos el tren que nos va a venir a chingar nada más, ¿no? Ya hemos visto con la instalación de la Riviera Maya hace, no sé, 50 años, un poco más, cómo ha generado un proceso como de absorción cultural o como de pérdida de la identidad cultural. Todo el mundo se va a trabajar a Playa del Carmen, a Tulum, a Cancún, en las obras de construcción o en el servicio, ¿no?, de hoteles, de restaurantes, y dejan la comunidad, pierden la lengua, pierden el interés por la siembra de lo que tradicionalmente sus padres hacían, ¿no? Como que no hubiera una posibilidad de buena vida en su comunidad. Si una persona se fue y regresa al pueblo, para el mismo pueblo es como si hubiera fracasado. O sea, ¿por qué volvió si ya te fuiste, si ya lograste salir? Es una prueba de cómo el pensamiento ha penetrado mucha esta idea de cuál es el camino hacia el progreso, hacia el éxito, hacia el desarrollo. Cuando yo entro en el nivel primaria, secundaria, preparatoria, nos empiezan a hablar de un desarrollo, de una forma de vida mejor que la de nuestros papás, donde empiezan a tachar que un campesino no tiene valor, donde empiezan a decir que una ama de casa o una mujer que sabe hacer medicina o que sabe hacer condimentos no es un trabajo digno y que esa persona no tiene futuro. Nos hacen ver que eso es una pobreza. Nosotros tratamos de fortalecer mucho aquí, o sea, la identidad o el arraigo, el conocimiento de lo que somos. Un abuelo decía, los jóvenes pueden irse a estudiar, a trabajar, a vivir, a donde quieran, en cualquier parte del mundo. Pero si tienen sus raíces muy firmes, muy fuertes, como los de la Ceiba decía, aún yéndose van a mantener ese vínculo y ese amor por el territorio y ese cuidado de la vida. Porque la enseñanza más grande de los abuelos es que todo tiene espíritu, o sea, todo tiene guardianes, todo es sagrado, ¿no? Entonces la tierra es sagrada, el agua, la selva, los animales. Por eso los abuelos, cuando van de casa, lo primero que hacían era, al sacarlo del pib, que es este horno bajo tierra, la ofrenda. Y es primero para agradecerle al venado y a los guardianes de los venados, pero también para pedir por su protección, ¿no? Y aparte porque la casa no era para comerciar, todo era para una utilidad. En ese sentido siempre había una relación de reciprocidad con la naturaleza, es decir, nosotros tomamos de la naturaleza, pero nosotros también siempre damos a la naturaleza. O sea, sus milpas, a pesar de que se usa el sistema de tumba, rosa y quema, pero sabían cómo, dónde, cuándo y qué hacer para conservarla, o sea, porque tampoco era la milpa, no es como la agroindustria que lo que busca es producir y vender, ¿no? O sea, la relación con la naturaleza es muy diferente. Y eso tristemente pues ha cambiado mucho. Pero porque ese vínculo desde todas estas décadas que entró el gobierno federal y sus sistemas, pues fue desapareciendo, ¿no? Si los abuelos todavía tienen esa relación sagrada con la vida, pues ya la niñez ya no. Y bajo ese marco, pues el gobierno siempre ha dicho que respeta a los pueblos indígenas, sus derechos, su forma de vida, pero sin embargo vemos lo contrario, ¿no? Porque este proyecto fue planteado desde arriba, lo decimos, porque se planteó desde la mesa, en las oficinas de empresarios, con funcionarios públicos, y entonces no es un proyecto que realmente nos beneficia a nosotros. Aunque se dice que solamente afecta directamente a los que les va a pasar en sus tierras
o que los van a desalojar. Afecta lo que es el derecho de los pueblos indígenas, ¿no? Sobre la libre determinación y su autonomía. ¿Para qué queremos el tren? No somos turistas, no viajamos. Lo que nosotros realmente queremos es el respeto, que nos respeten. Para mí lo que me preocupa mucho es que llegue, por ejemplo, la UNESCO, lleguen organizaciones internacionales y entren de lleno a la comunidad, como con esa mirada de ahora sí vamos a revitalizar la cultura, vamos a visibilizar la cultura, ¿no? Y lo que estoy sintiendo es que lo están folclorizando. Entonces, una cosa es folclorizarlo y otra, que realmente como cultura vivamos. Entonces, a mí es lo que más me ha hecho ruido y me preocupa, porque hay una boom enorme ahorita aquí para decir que las mujeres mayas somos más visibles, que nos dan voz, pero yo no lo veo así. Sin embargo, es un uso total hacia nosotras, hacia nuestra vestimenta, nuestro cosmosentir, nuestras formas de ver y relacionarnos con la vida. Todo lo que está proyectado para el tren a largo plazo tiene impactos muy graves sobre el territorio, sobre la identidad, sobre los pueblos. Y pensamos que la UNESCO únicamente tendrá un papel, pues, como una fachada, ¿no? Como decir, bueno, la lengua ya está valorada, la milpa ya tiene un reconocimiento. Recientemente, hace como un mes o dos, la FAO, que es esta organización de alimentación, que también es de la ONU, de Naciones Unidas, declaró a la milpa maya como uno de los cinco formas de cultivo de tierra del mundo más importantes, o algo así. Como pueblo maya es algo que ya sabemos, ¿no? O sea, es algo que no necesitamos que una institución nos lo reconozca, ¿no? Cuando lo que vemos es que pues continúa desapareciendo por la agroindustria, por ejemplo, ¿no? Por eso yo cuando escucho que están revitalizando la lengua, si no hay territorio y no se valoran las prácticas de la vida, ¿no? Las formas en las que vemos la vida, y solo lo utilizan para el folclore, no tiene sentido, ¿no? Lo que vemos es ese despojo, no solamente del territorio, sino de la identidad, incluso de los nombres, ¿no? Porque todo se nombra maya. El tren es maya, la riviera es maya. Igual, platicando con gente que ha venido de fuera, piensan que lo maya es eso, ¿no? Lo que muestra Xcaret, lo que se muestra en los parques. No saben, ¿no? Siquiera que existen pueblos mayas, ¿no? Y vemos que va aumentando. Creo que hace falta mucho ahí para poder mirar la lucha del pueblo y los saberes y la sabiduría del pueblo como esencial y fundamental para realmente proteger y luchar, ¿no? Creo que ahí aún falta que como más diálogo, más encontrarse y no poner como esas jerarquías, que las jerarquías son las que siempre hacen daño. Nunca debió de haber sido, es un gasto inútil, sí que nada más sirve a unos cuantos, pero no favorece a la gente que realmente lo necesita, no favorece a la gente maya. No tiene por qué haber más infraestructura y máxime si están explotando las selvas mayas. Les están quitando parte de su vida, parte de su ser. Yo creo que si se hace este tren va a ser una gran lección para toda esta zona, toda esta región, pero va a ser demasiado tarde, porque luego piensa, ¿por qué lo permitimos? Hay cosas más básicas que urge y necesitamos que el tren. ¿Cómo puedo aplaudirle a un tren que invierte millones? Y mi centro de salud, los doctores solo están ahí para pintarse las uñas, las doctoras, para platicar y chatear. O sea, no nos sirve. Cuando hay un niño de cáncer acá, hay que juntar entre todos, juntarle dinero para que lo lleven a México. Cáncer de mama. Si no tienen ni siquiera un aparato gratis, o sea, un poco incongruente las acciones, ¿no? ¿Para qué quiero miles de turistas que me amontonen si uno se está muriendo y no hay ni siquiera paramédicos ni Cruz Roja aquí? Si no me dan una estructura para fomentar mi cooperativa con restaurantes, con cosas, que es un recurso que se requiere para que yo lo pueda atender bien. A mí me gusta el turismo, pero no que me lo vengan a amontonar aquí,
porque donde hay un gallinero lleno de gallinas, ahí están los lobos y coyotes. Nosotros como pueblos originarios no vamos a recibir beneficio alguno. Vamos a ser esclavos, trabajadores, y entonces eso es lo que visualizamos con el Tren Maya.